Well, well, well. Aleluya. Hola. Dios los bendiga por elegir ver este video. Este video es sobre el cuarto capítulo del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 11. También hay un comentario de David Gusick. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, para comenzar, de nuevo, gracias por elegir este video. Aleluya. Dice Apocalipsis 4:1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y uno sentado sobre el trono. Y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Apocalipsis versículo 4, verso 4. Y alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, vestidos de ropas blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracias al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante de él que está sentado en el trono y adoran al que vive para siempre jamás, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu placer existen y fueron creadas. Alabado sea Dios. Ahí eso concluye Apocalipsis 4 del 1 al 11, el cuarto capítulo de Apocalipsis. Entonces el comentario de David Cuse comienza diciendo, Apocalipsis 4, delante del trono de Dios, la transición hacia Apocalipsis capítulo 4, tomando tomando como un boceto
del libro, el capítulo 4 empieza. La tercera sección, las cosas que acontecerán después de esto. Apocalipsis 1:19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bendito sea el Señor. La frase después de estas, meta tauta, en el antiguo griego, en Apocalipsis 1:19, se repite dos veces en Apocalipsis 4:1. Dice, después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ciertamente este es un punto de partida para el principio de la tercera división de Apocalipsis 1:19. El capítulo 4 comienza una perspectiva celestial, mirando hacia la tierra. Bendito sea el Señor. La Biblia tiene otras importantes referencias del cielo en pasajes tales como Isaías 6, versos 1 al 8, Ezequiel 1, y en pasajes que describen el tabernáculo, el cual simbólicamente describe al cielo. Éxodo capítulo 26, 25 al 32 y el capítulo 35 a 40. En la descripción de las cosas celestiales, Juan utilizará símbolos. Sin embargo, no todos es simbólico, como en las parábolas de Jesús. Muchos de los detalles son simplemente descriptivos y no se tienen la intención de llevar un significado especial por sí mismo. También debemos de tener en mente la naturaleza de los símbolos. El símbolo siempre es menos que la realidad. La realidad del cielo es aún más grande que la descripción que tenemos de ello. Y dice, es muy poco que podamos saber del estado futuro, pero podemos estar bien seguros que sabemos tanto como lo que es bueno para nosotros. Debiéramos de estar contentos con aquello que no nos es revelado y con aquello que lo es. Si Dios desea que nosotros no sepamos, debiéramos de estar satisfechos con no saber. Dependiendo de ello, Él nos ha dicho todo sobre el cielo, lo cual es necesario para llevarnos allí. Y si Él hubiera revelado más, esto hubiera servido mayormente para nuestra propia gratificación de la curiosidad que del incremento de nuestra gracia. Eso lo escribió Spurgeon. La tercera parte de este comentario dice, de Apocalipsis 4 a 19 tenemos una sección que principalmente atañe al juicio de Dios sobre el mundo, prescindiendo el reino terrenal de Jesús, el periodo conocido como penas mesiánicas o la gran tribulación. Los juicios de Dios son anunciados por un libro de 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales y 7 copas que derraman la ira de Dios.
Apocalipsis 4 nos introduce al lugar de donde sale el juicio, el trono de Dios en el cielo. Juan entra al cielo. Juan es llamado al cielo. Y dijo Apocalipsis: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto, Apocalipsis capítulos 2 y 3 habló a las iglesias, y las 7 iglesias comprendían a todas las iglesias. Después de que Jesús terminó de hablar a las iglesias, después de esto, Juan experimentó la visión de Apocalipsis 4. Y la primera voz que oí, la primera voz que le habló a Juan en Apocalipsis 1:10, le habla de nuevo a él aquí la voz de Jesús. Jesús llama a Juan al cielo por una puerta abierta al cielo. Apocalipsis 1, verso 10 dice: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bendito sea el Señor. Como de trompeta. La voz habló fuerte y claro a Juan. Era como la trompeta que reunía a la congregación de Israel, o la que reunía a un ejército para la batalla. Y dijo Apocalipsis: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso en realidad lo dijo Jesús. Se les mostrarán cosas a Juan que son de competencia del futuro. Bendito sea el Señor, que sucederán después de estas, no de los días de Juan. Bendito sea Dios. A algunos les gusta interpretar lo que Juan vio arriba hasta Apocalipsis 19 como algo cumplido, que tomó lugar antes de los días de Juan, notablemente en la invasión romana y la destrucción de Jerusalén. Jesús le dice claramente a Juan que él le mostrará las cosas que sucederán después de estas, no antes. De lo que parece que Dios no le mostró a su profeta la destrucción de Jerusalén, pues ya había pasado, y el tiempo de Tito Vespasiano, el emperador romano, alrededor del año 69 o 70, después de la encarnación. Esto, como todo lo dice, fue en el tiempo del Domiciano, alrededor del año 11 o 12 de su reinado, alrededor de 26 o 27 años después de que eso ocurrió. A algunos les gusta interpretar lo que Juan vio hasta Apocalipsis 19 como cumplido en la historia después de los días de Juan, pero antes de nuestro día presente. Pero pero estos eventos aún necesitan cumplirse en un sentido literal. Solo se puede decir que ya se cumplieron al señalarnos como simbólicos,
Por lo tanto, tenemos a lo que Jesús le mostrará a Juan en los siguientes capítulos como pertenecientes al futuro y como predecesores de la venida y reinado de Jesús en la tierra. Y dice Apocalipsis como de trompeta, y dijo Jesús, sube acá. Muchos ven la subida de Juan al cielo como un símbolo de rapto de la iglesia. Juan es llamado al cielo por la voz que sonó como de trompeta, justamente como la iglesia será descrita en Primera Tesalonicenses 4, versos 16 y 17. El patrón es significante. Jesús ha terminado de hablar y de tratar con las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Y todas las iglesias están comprendidas en las 7. Ahora, después de lidiar con la iglesia, Jesús llama a Juan al cielo, atrapándolo con una voz que suena como de trompeta. Todo esto sucede antes de la gran ira, la cual será descrita en el principio de Apocalipsis. Mientras se desarrolla el gran juicio en la tierra, Juan, un representante de la iglesia, está en el cielo mirando hacia la tierra. Significativamente, la palabra iglesia nunca ocurre en los capítulos que describen al periodo de juicio en la tierra en ningún lado del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis. Curiosamente, la segunda parte de este comentario muestra que Juan sube en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu, dijo Juan. Al instante yo estaba en el Espíritu. Juan ya había dicho que él en Apocalipsis 1:10, pero esto es una experiencia diferente, ya que Juan va al cielo y a una perspectiva celestial. En el Espíritu, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Estaba también el cuerpo de Juan en el cielo o solamente era su espíritu? Esto es imposible de saber, pero en mi opinión personal, si la palabra de la Biblia dice que fue en espíritu, entonces fue separado del cuerpo. Bendito sea el Señor. Nosotros cristianos sabemos que no hay nada imposible para Dios y para Él facilitar que Juan se separe de su cuerpo y su alma vaya en espíritu al cielo y su cuerpo se queda vivo con el corazón lateando mientras el alma sube al cielo. Es posible para Dios. Aleluya. Pablo, cuando tuvo su experiencia celestial, no sabía si él estaba o no en el cuerpo. Vemos esto en 2 Colosenses 12:1-4. Pero esto se puede referir a otra situación totalmente diferente. Vamos a leer 2 Corintios 12 del verso 1-4. Ciertamente no me conviene gloriarme, mas vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso
donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito expresar. Bendito sea el Señor. Esto puede tener coincidencia o como decir una relación conectada con Juan, pero puede también mantenerse ser un misterio que nosotros descubriremos cuando lleguemos al cielo. Aleluya. La descripción del cielo por parte de Juan. El punto del enfoque, un trono establecido en el cielo, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Así dijo Apocalipsis, escrito por Juan. Y he aquí un trono. Este trono es lo que deja pasmado a Juan primero, y es el centro de esta visión. Juan está fijo en el trono ocupado y todos los demás están descritos en relación a este trono. La base de ateísmo, la base del ateísmo o materialismo es que no hay ningún trono, no hay una silla de autoridad o de poder a la cual todo el universo debe de responder. El punto final del humanismo es que hay un trono, pero que el hombre se sienta en él. Bendito sea el Señor, no Dios. Esencialmente, el hombre no puede vivir sin el concepto de un trono, un gobernante supremo. Así que si el hombre derroca a Dios, él sin poder escapar, se colocará a sí mismo o algún otro hombre sobre el trono. Quizás un líder político como fue el caso de Lenin, Stalin y Mao. Todos comunistas, dictadores. Y dice Apocalipsis, y en el trono uno sentado. El trono no está vacío, hay uno que se sienta en este gran trono celestial. El trono es una declaración poderosa, no solamente de la presencia de Dios, sino de su reino soberano, justo y su prerrogativa para juzgar. No podemos pensar correctamente de casi nada hasta que asentemos en nuestra mente que hay un trono ocupado en el cielo y que el Dios de la Biblia gobierna desde el trono. Mientras que pueda haber muchas interpretaciones difiriendo, las verdades fundamentales son evidentes por sí mismas. En el centro de todo hay un trono ocupado. Lo que Juan vio en el trono celestial y dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y el aspecto del que estaba sentado era semejante. Mientras Juan describe al ocupante del trono y no describe a una figura distinguible, aquí no hay una descripción del ser divino como para señalar una similitud, figura o dimensiones. La descripción apunta a el señalar los alrededores de gloria y resplandor que a la persona del Rey Todopoderoso. Semejante a piedra de jaspe
y de cornalina. En lugar de describir una específica forma o figura, Juan describe emanaciones de destellos de luz en dos colores. Blanco, jaspe puede significar diamante y rojo, cornalina. Quizás estos dos colores tienen el significado de comunicar la gloria de la tumba vacía, blanco. Vemos esto en Mateo capítulo 28, 1 al 3, y dice lo siguiente. Pasado el sábado y al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra de la puerta y se sentó sobre ella y su aspecto era como relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Aleluya. Y termina esa sección de las escrituras. Y el amor sacrificial del Calvario rojo indicando sangre. O quizás estos debían de estar ligados con la primera y última piedra preciosa del pectoral del sumo sacerdote, como vemos en Éxodos capítulo 39 del 8 al 13. Y había alrededor del trono un arco iris. El trono está rodeado por un arco iris de color verde, semejante en aspecto a la esmeralda. El arco iris es el recordatorio del compromiso de Dios de su pacto con el hombre. Génesis capítulo 9, verso 11 al 17. Alrededor de escena de toda soberanía, autoridad y gloria está escena del trono de Dios. Dios ha puesto un recordatorio de su misma promesa de nunca destruir la tierra con agua, una promesa que dirige su soberanía para que no sea caprichosa o en contra de sus promesas. Un trono dice, puedo hacer lo que yo quiera debido a que yo gobierno. Una promesa dice, cumpliré esta palabra hacia ti y no puedo hacerlo de otra manera. Alrededor del trono un arco iris, dijo Apocalipsis, es algo muy notorio, mostrando que Dios siempre se limitará a sí mismo por sus propias promesas. Trapp en el arco iris dijo, el cual es signum gratiae et foederis, una señal de gracia y de pacto de misericordia, la cual siempre es fresca y verde sobre el trono de gracia de Cristo. El creyente se gloria en la soberanía de Dios porque él sabe que la soberanía de Dios está de su lado. Esto significa que ningún buen propósito de Dios para el creyente quedará sin ser hecho. Oh Hijo de Dios, el Padre Celestial en su soberanía tiene el derecho de hacer contigo su Hijo como a Él le plazca, pero Él nunca dejará que esa soberanía salga de los límites del pacto. Como soberano, Él puede desterrarte, pero Él ha prometido que Él nunca lo haría y nunca lo hará. Como
soberano, Él puede dejarte para morir, pero Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Como soberano, Él puede hacer que sufras más de lo que puedas resistir, pero Él has prometido que ninguna tentación te ocurrirá, sino aquellas que son comunes para los hombres. Y Él hará con la tentación una puerta de escape. Eso lo dijo Spurgeon. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Eh, el comentario es bastante largo y extendente, pero ya lo más importante es leer la escritura del libro de Apocalipsis, que trae su bendición cuando uno lo lee o lo oye. Bendito sea el Señor. Espero en Dios que ha sido de bendición para su vida. Yo sé que ha sido una bendición para mi vida. Gloria a Dios. Y que Dios continúe revelando su voluntad en su vida afuera de Apocalipsis, porque la vida nuestra, el Señor revela su voluntad en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y nosotros somos lo que decidimos si vamos a hacer esto o si vamos a hacer lo otro, si vamos a seguir la voluntad de Dios o vamos a seguir la voluntad de la carne, de nuestra propia voluntad, nuestra propia voluntad. Pero Dios es misericordioso, que nos perdona si pecamos y tiene misericordia si no le hacemos caso cuando Él nos exige que hagamos algo y nosotros no lo hacemos. Dios es misericordioso, pero nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios y tratar de vivir vidas santas y humildes ante su presencia para poder ganar un sitio en el cielo en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermano, hermana, sigue orando, sigue leyendo la palabra de Dios, que será de gran bendición para su vida. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Que Dios le bendiga de nuevo y hasta la próxima. Amén.